Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Es una alegría volver a encontrarnos a través de este medio, ahora estudiando la lección número 8, el sábado y el fin. Todo adventista del séptimo día sabe el papel fundamental, profético, que juega el sábado en el contexto del tiempo del fin. El sábado nos recuerda de que tenemos un mismo Padre, por lo tanto un mismo Creador, por lo tanto todos somos de la misma familia, somos hermanos y hermanas formados, diseñados y moldeados por el mismo Dios. La lección de esta semana nos invita a resaltar el papel del sábado en nuestras vidas, cómo el sábado influye en nuestras actitudes, decisiones y acciones. Y bueno, en la crisis del tiempo del fin, el lugar que tomará el día sábado. Sin embargo, el sábado también es un oasis de paz. Nos da la certeza de que no somos un accidente, tenemos una razón de ser, tenemos un propósito, una misión en esta vida y por lo tanto tenemos un destino eterno. Y para el estudio de esta semana lo hemos dividido en 3 partes, como siempre se hace, y el primer tema que vamos a abordar lo hemos titulado El eslabón eterno. El segundo título o el segundo punto lo hemos titulado Engaños del tiempo del fin, en el contexto del sábado, por supuesto. Y el punto número 3, acuérdate del sábado. Quiero invitarte a que participemos juntos en esta lección. Deja tus comentarios. Nos alegra leerles, saludarles de donde quiera se conecten. Les invito a que hagamos una oración pidiendo la dirección de Dios. Bondadoso Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar la lección de esta semana. Te suplicamos que tu Santo Espíritu pueda asistirnos, pueda guiarnos en el estudio de tu palabra, que el mensaje que salga de nuestras bocas y que llega a tus hijos donde quiera estén, sea pronunciado, sea enfatizado adecuadamente, de manera que se cumpla el propósito. Bendice a tu pueblo en la redondez de la tierra. Te rogamos que nos acompañes y nos dirijas. Humildemente lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Muy bien, estamos listos para iniciar el estudio de la lección número 8, el sábado y el fin. Antes de dar inicio a este punto, quiero dar la bienvenida a los pastores que componen, que forman parte de esta mesa de estudio. Al pastor Isaí Santos. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Pastor, gracias por la invitación. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Esperamos en el Señor que esta lección siga siendo edificante, de tal manera que nos prepare para el tiempo del fin. Gracias, pastor. Bienvenido. También damos la bienvenida al pastor David Marván. Gracias, pastor, por acompañarnos. Muchas gracias, Pastor Francisco. Siempre es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes y también con los hermanos que nos observan a través de las diferentes plataformas. Que el Señor nos bendiga en este estudio. Es una buena oportunidad para agradecer la presencia, la compañía, el acompañamiento, los comentarios, los saludos que los hermanos nos invitan ahí a través de las cajas de comentarios de las redes, a través de los cuales se estudia esta lección. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Entonces entramos al punto número 1, que se ha titulado El eslabón eterno. Compañeros, el sábado es importante en el tiempo del fin. En Apocalipsis 14, 6 y 7 encontramos una invitación
que alude al mandamiento del sábado. De hecho, en el versículo 7 se nos invita a adorar al que hizo los cielos y la tierra, las fuentes de las aguas. Pastor Isaías, esta es una referencia directa a la semana de la creación, a la obra de la creación que Dios concluyó en el pasado. Sí, pastor, usted lo ha mencionado precisamente en Apocalipsis, como lo hemos visto durante esta lección y la lección pasada, con respecto a adorar a Dios como creador. Y en el mensaje del primer ángel bien se dice, y lo leo literalmente como la palabra lo dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el capítulo 20 de Éxodo vemos precisamente que el Señor afirma que Él es el creador, y lo hace en el contexto del día sábado. Éxodo 28 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En el versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Estamos hablando que el mensaje de Apocalipsis es llevarnos a la creación. Llevarnos a la creación donde todo era bueno en gran manera, que cuando Dios terminó la obra de la creación, en el versículo 31 del capítulo 1, vio Dios todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. En el capítulo 2 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que él había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el mensaje del primer ángel nos lleva a la creación, al entender, al llevarnos a obedecer, respetando el día que Dios ha apartado desde el comienzo para tener una cercanía con Él, para tener una relación con nuestro Creador. Entonces, mucha gente quizá dice que el sábado no concuerda con la creación, o puede meter muchas ideas, pero realmente la Biblia es tan clara, es tan precisa al mencionar que el sábado es el día de descanso, es el símbolo eterno de una relación con nuestro Creador. Y eso es lo que nos motiva la lección de esta semana, precisamente a recordar nuestros orígenes y el tener una relación con el Todopoderoso. Gracias, pastor. Entonces, este eslabón, pastor David, este eslabón, parece que el propósito es llevarnos de atrás, de adelante, Apocalipsis 14:7, y ligarnos hacia atrás. ¿Qué nos recuerda? ¿Cuál es el mensaje implícito en este escenario, pastor David? Sí, pastor Francisco, como lo acaban de mencionar, en Apocalipsis 14, 6 y 7 encontramos inequívocamente el lenguaje del cuarto mandamiento, que nos habla acerca del sábado. Es por eso que aparece por aquí en la lectura sugerida Génesis 2, 1 al 3, donde se nos menciona que desde el principio Dios creó en 6 días y descansó el sábado. Después en Éxodo capítulo 20, 8 al 11, nosotros podemos encontrar el mandamiento del sábado y cómo está vinculado con el Creador. Dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. El mismo lenguaje que aparece en Apocalipsis 14, 6 y 7. Y también en Deuteronomio capítulo 5, 12 al 15, se agrega un elemento más. En el versículo 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Así que se complementa en este libro de Deuteronomio con el concepto de redención. Así que podemos ver que el sábado es el eslabón que nos lleva desde el Edén prácticamente hasta el tiempo del fin. El sábado, como estuvimos viendo durante estos días, es la señal, el símbolo que une a Dios con su pueblo. El sábado
es el día en el que nosotros podemos recordar que Dios nos creó, que Dios nos rescató, nos redimió. Por lo tanto, el sábado es un día en el que se nos invita a descansar en el amor y en el cuidado de Dios por nosotros, y eso lo hacemos cada semana. El sábado también nos llama a que podamos regresar a nuestras raíces. Es un vínculo, como dice el autor de la lección, con nuestra familia de origen. El sábado es lo que nos vincula con Dios, pues, como el Creador. El sábado también es importante mencionar que ha sido guardado a lo largo de la historia humana. Siempre ha habido un grupo de personas que se ha mantenido firme, fiel a Dios, guardando el sábado. Eso lo podemos encontrar en ese libro extraordinario de Elena G. de White, El conflicto de los siglos. El sábado, pues, es una conexión ininterrumpida con nuestro Creador, con la creación, en el cual reconocemos a través de todo el tiempo que no somos obra de la casualidad, que no venimos de la evolución, sino que hay un creador, dijera una parte del mundo científico, un diseñador inteligente que ha creado al ser humano, y ese es nuestro Dios. Por lo tanto, el sábado nos recuerda que somos especiales, que somos una obra creadora de nuestro Dios, y que por lo tanto tenemos un propósito, tenemos sentido en esta vida, y que no pues somos obra de la casualidad. Muchas gracias, pastor. Eso nos pone en una plataforma donde el ser humano es muy importante para Dios. Cuando Dios crea al hombre, Dios le establece parámetros. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, cuando nosotros vamos el Génesis capítulo 3, perdón, ya me estoy... el capítulo 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Es decir, Dios lo pone en una plataforma donde Él es mayordomo de todo lo que Él ha creado. Mandó a Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal comerás, porque no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Es decir, Dios establece parámetros para su creación. No hay pecado. En este contexto no hay pecado. Pero Dios establece parámetros para su creación. Es decir, en el contexto de Apocalipsis 14, 6 y 7, donde hay un llamamiento: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Habla de que el hombre fue creado, pastor Isaí, como un ser moral, como un ser libre, como un ser capaz de tomar decisiones morales que pueden elevarlo o que pueden degradarlo, y que por lo tanto tendrá que dar cuentas a Dios, pastor. Sí, Dios nos dio dio libre albedrío, la capacidad de decidir. En este caso, Él desea que hagamos lo mejor, que podamos obedecerle. Y precisamente, pastor, Él nos va a llamar a cuentas. Como Él nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la oportunidad de decidir, nos va a llamar, y bien lo dice Romanos 14, 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y la invitación es: temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y por eso la invitación es: adora al Creador, reconócelo, ¿sí? Acéptalo como tu Creador. Y al aceptarlo como Creador, eso conlleva el aceptar el sábado como parte de la ley de Dios. Porque para que haya un juicio tiene que haber un fundamento, tiene que haber una norma donde Dios pueda basarse. Y en este caso, siguiendo el mensaje de lo que dice Santiago, en el capítulo número 2, nos llama precisamente a decirnos en el versículo número 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Y sigue diciendo en el 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Seremos juzgados. Y usted puede decidir si quiere obedecer o quiere hacer todo lo contrario a lo que Dios nos ha hablado. Pero daremos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en la carne, sea bueno, sea malo, lo hayamos hecho a la luz, lo hayamos hecho en la oscuridad, Dios nos pedirá cuentas. Y entonces, si yo acepto a Dios como mi creador, al aceptar el mensaje del primer ángel, temiéndole, dándole gloria y preparándome con la seguridad de que en el juicio tengo a mi abogado, tengo a mi juez, no tengo por qué temer. Sí lo estoy adorando, pero hay mucha gente que no acepta a Dios como creador, no acepta el sábado como día de descanso, y eso es un grave peligro, porque la ley es, bien lo dijo el apóstol Pablo, es nuestro ayo, es nuestra guía, es un espejo que nos dice qué es bueno de lo que es malo. En este caso, el sábado es el fundamento, más bien la ley, es el fundamento del gobierno de Dios y una revelación de su carácter. Y convierte, y bien lo dice la lección, se convierte en la norma del juicio. Nuestra fidelidad al mandamiento del sábado es el reconocimiento de nuestro compromiso de llevar una vida de obediencia. Entonces, eso es lo que nos debe llevar el mensaje del primer ángel, a obedecer a Dios, a guardar el sábado como Él lo ha establecido desde la creación. Gracias, Pastor. Pastor David, hay una pregunta que aparece en el estudio de esta semana. Y la pregunta es, ¿cuál es el vínculo entre el juicio, los mandamientos de Dios y la adoración? Sí, Pastor Francisco, como ya venía mencionando el Pastor Isaí, nosotros podemos encontrar que Dios nos creó a los seres humanos. Por lo tanto, si nosotros pensamos en que el ser humano viene como obra de la casualidad, que viene como evolución, pues tiene poco sentido, pierde su propósito. Pero si nosotros creemos que Dios es el que nos creó, entonces eso significa que en algún momento rendiremos cuentas porque Dios nos ha creado. Y ahí entra lo que decía el Pastor Isaí, Pastor Francisco. Dios nos ha creado como seres libres, morales, en el cual nosotros podemos tomar pues decisiones, ya sean buenas o sean malas. En la creación, viendo a Dios como nuestro creador, encontramos que también Dios pues estableció un día, el día sábado. Y como ya decía el Pastor Isaí, el sábado es parte de la ley de Dios, que es la base o la norma en la que se llevará a cabo el juicio. ¿Cuál es el vínculo entonces entre todo esto? Nosotros encontramos que la manera en la que adoramos a Dios o por la que debemos adorar a Dios es sencillamente porque es nuestro creador. Amén. Lo podemos encontrar en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 4, que ya hemos estudiado anteriormente, encontramos que los seres celestiales adoran a Dios únicamente porque es el creador. Así que por cuanto Dios es nuestro creador, debe recibir toda nuestra adoración. Y ese precisamente es el elemento que Satanás está distorsionando con la idea de la creación. Al anular la creación, al anular inclusive entre ellos el sábado, bueno, Satanás está buscando que nos olvidemos de Dios nuestro creador, que nos olvidemos del sábado y que por lo tanto ya no adoremos también a Jesús. Porque si recuerdan, Satanás siempre buscó que en vez de que se le adorara a Jesús, se adorara a Él. ¿Y por qué hace esto Satanás? Bueno, porque odia a Jesús, porque no quiere que Jesús reciba la adoración. Y por el contrario, Satanás quiere Él ser adorado, pero el único que debe ser adorado es nuestro Dios Jesús, porque Él nos ha creado y porque al mismo tiempo nos redimió. Así que nosotros podemos encontrar en diferentes partes de la Escritura, inclusive ahí pues que estamos en Apocalipsis 14, versículo 12, que este pueblo fiel de Dios son aquellos que guardan los mandamientos, que tienen la fe de Jesús, y es por ello que está este vínculo entrelazado en lo que tiene que ver con el juicio, los mandamientos de Dios, la adoración, y estos tres elementos también enlazados con la creación, de tal manera que nosotros adoramos, vamos a ser llevados a juicio y necesitamos obedecer los mandamientos de Dios porque somos creación de Dios, porque Él nos ha creado como seres morales y por lo tanto tenemos que tomar decisiones, en este caso correctas, a favor de la voluntad de Dios, a favor de Jesús. Sí, pastor, y sabes, hay un pensamiento del Espíritu de Profecía que aparece en la página 591. Y Elena de White escribe, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad,
pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que le sirven a Dios de los que no le sirven. Entonces, el sábado es el toque de queda, ¿no? Podemos decirlo de esa forma. Y tal como lo hablamos hace un momento, ¿no? El mensaje del primer ángel nos conlleva al pasado, Por supuesto. pero también nos proyecta al futuro. Nos proyecta al futuro porque Dios lo dijo en Isaías 66, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, tanto nos proyecta en el pasado como nos proyecta para el futuro. Entonces, el sábado es tan importante, queridos hermanos, porque tiene que ver con reconocer al Creador. Cosa que hoy en día muchos han dudado o muchos lo han rechazado. Muchas gracias. Es decir, el sábado es ese eslabón eterno, como se ha titulado esta sección, que vincula la conclusión de la obra creadora de Dios en el Génesis, en el principio, con la obra redentora de Dios en el tiempo del fin. Es decir, nos recuerda que así como Dios concluyó la obra de la creación en la semana de la creación, así el Señor concluirá con su obra de redención cuando Él venga por segunda vez. Hay un pensamiento que aparece en la lección escrita por William Arthur Durkee, y él dice: a todos los hombres se les abre un camino, y caminos y un camino, y el alma elevada se dirige por el camino alto, el alma mediocre escoge el camino bajo, y en medio, en las nubladas planicies, caminan los demás sin rumbo fijo. Pero a todos los hombres se les abre el camino alto y otro bajo, y cada hombre decide qué camino emprenderá su alma. El sábado en el tiempo del fin cumple un papel muy importante. Recordar al ser humano cuánto Dios lo ama, porque lo hizo a su imagen, y que Él tiene un plan para llevar a su familia, para llevar a sus hijos de regreso al hogar eterno. Y por eso se nos anima, se nos exhorta, se nos invita a reconocer a Dios como nuestro Creador. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros lo adoramos el día sábado. No tiene nada que ver con salvación por obras, es el resultado solo de la gracia. No tiene nada que ver con legalismo, no tiene nada que ver con condenación, tiene que ver con seguridad divina, tiene que ver con dependencia divina, no tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con Dios mismo. Y el Señor nos invita a que nosotros lo reconozcamos como nuestro Hacedor. Quédate con nosotros, en un momento volvemos para analizar el siguiente punto. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Gracias por estar con nosotros. Estamos ahora abordando el punto número 2,
engaños en el tiempo del fin. Y en el contexto del sábado, en esta semana, Pastor Isaí, estudiamos un engaño no tan sutil que se ha ido infiltrando de alguna manera en los círculos teológicos y ganando, al parecer, aceptación entre alguna gente. Y tiene que ver con la evolución teísta. ¿Cuál es el mensaje que se intenta dar a través de estos engaños, Pastor Isaí? Sí, gracias, Pastor Francisco. Durante muchos años han habido diferentes movimientos e incluso hombres que se han levantado, utilizados por el enemigo para desechar la verdad bíblica. Uh-huh. Y muchos de ellos han tratado de presentar de que no hay Dios, no hay ley, no hay libre albedrío, o sea, no hay nada, y que cada uno es capaz de decidir por su propia cuenta, ¿no? Contestando su pregunta, Pastor, déjeme, antes de mencionar lo del evolucionismo, hay tres movimientos precisamente que en 1844 nacieron. Estamos entendiendo que Dios levantó esta iglesia en 1844, pero el enemigo también hizo diferentes formas para hacer menos a la verdad. Y me refiero, por ejemplo, a un hombre de Alemania, Friedrich, que él lo que enseñaba, él nació en 1844, él enseñaba que los cristianos eran esclavos, tenían una moral muy baja, uh-huh, y que con sus pensamientos cristianos únicamente se resguardaban y decían, ¿saben qué? Él decía, eso es para gente débil, no vale, los pensamientos cristianos no valen. Como también hubo otro llamado Karl Marx, que él pretendía hacer una utopía mundial, precisamente con lo materialista. En 1844 tuvo ese pensamiento de formar, hacer diferentes movimientos para que lo material ganara sobre cualquier otro aspecto. Y también nació lo que fue el origen de las especies de Carlos Darwin, en la cual mencionó que venimos del mono. Durante muchos años estos tres movimientos han tratado de afectar en el aspecto físico, en el aspecto mental y en el aspecto espiritual, haciendo a un lado a Dios. Uno de ellos, como ya mencionábamos, es el aspecto de Carlos Darwin, el origen de las especies, donde menciona que venimos, o sea, el ser humano viene un proceso de evolución. Evolutivo. Y aquí podemos ver algo muy interesante. Si venimos de un proceso evolutivo, estamos hablando pues que venimos a la deriva, venimos sin una orientación. Y eso mucha gente lo ha aceptado. Hoy en las escuelas se enseña normalmente y abiertamente a los niños y muchos creen, o mucha gente ha creído hasta el día de hoy esta teoría, que venimos del mono. Y deja a un lado a Dios como creador. Deja al lado a un Dios que está al pendiente de nuestras necesidades. Incluso, y aquí lo tengo aquí bien detallado, que la evolución incluso ha presentado que no requerimos de una ética moral para vivir. Simplemente la evolución proclama que los seres humanos son animales avanzados, así que el patrón más alto es la mente humana. La moralidad se determina intermitentemente. Entonces, eso lo que yo he aprendido con respecto a todo esto es de que el ser humano ha aceptado muchas de las corrientes que el enemigo ha metido en pensamientos humanos. Ha metido, y la gente lo ha aceptado como una verdad, y han dejado a Dios como creador. Entonces, hay muchos que dicen, no hay Dios, no hay libre albedrío, cada quien determina cuál es su destino, no necesitamos, incluso es algo ridículo que se guarde la ley, eso es para gente débil. Entonces, mucha gente lo ha aceptado como algo normal y el enemigo se ha metido en eso y el ser humano ha dejado de ver a Dios. El ser humano ha dejado de ver a Dios como creador, como una regla de vida, o incluso viven literalmente al azar, no hay un destino, no hay un futuro firme, y eso es un peligro que durante los últimos años se ha vivido
y estamos hablando que desde que Dios levantó este movimiento adventista, más bien, la iglesia adventista ha sido atacada incluso también con respecto a lo que la Biblia enseña por estos movimientos que se han tratado de infiltrar, de enseñar, incluso vamos contracorriente, pero la palabra de Dios ha sido tan clara y para eso se levantó el movimiento adventista, para proclamar una verdad que es trascendente, Pastor Francisco. Muchas gracias, Pastor Isaí. Hebreos dice que nosotros creemos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, Pastor David. Sin embargo, la palabra es clara. El relato bíblico dice, Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Hay otro engaño que tiene que ver con y que apoya, Pastor David, este pensamiento o esta filosofía que ha ganado espacio en muchos círculos cristianos y tiene que ver con la evolución teísta, es decir, que ya no pudiendo explicar cómo vino la vida a este mundo, dicen, no, pues Dios la hizo, pero la dejó abandonada. ¿Cuál es la otra idea que usan para apoyar esta forma de pensar, Pastor David? Sí, Pastor Francisco, qué interesante. Nosotros podemos encontrar aquí los engaños que Satanás avienta, ¿no?, contra Dios mismo como el creador, los engaños que tienen que ver contra el sábado mismo. Ya mencionaba el pastor Isaí, Carlos Marx, Federico Engels, la base del comunismo. Ya se mencionaba Charles Darwin, que qué interesante. Yo tengo un estudio de origen de las especies, tengo el libro, ¿no? En 1844 fue el primer borrador de origen de las especies, qué interesante. Y aunque Charles Darwin posiblemente, ¿verdad?, algunos dicen que él no quería pues sacar a Dios de la ecuación, porque inclusive en el origen de las especies habla acerca de Dios, como que reconoce a Dios como el creador, sino que los adeptos o los seguidores de Charles Darwin de origen de las especies son los que fueron formando, ¿no?, más lo que tiene que ver con la teoría de la evolución. Pero bueno, esos son temas de otros momentos. Y es bien interesante que Satanás busca atacar el sábado, busca atacar a Dios como el creador, busca atacar la semana de la creación. Si anula la semana de la creación, bueno, pues anula el sábado y al mismo tiempo quizás también a Dios como el creador. Es interesante que por ejemplo, la Iglesia Popular también ya ha mencionado que los primeros capítulos, 11 capítulos de la Biblia, de Génesis, pues son como una fábula, dicen ellos. De tal manera que hay mucha gente que ya pues cuestiona la veracidad de los primeros 11 capítulos. Y si se cuestiona la veracidad de esos capítulos, que son sumamente importantes, bueno, pues ahí se habla del diluvio, ahí se habla de la creación, ahí se habla de la caída. Inclusive hay varios elementos que van alrededor de la creación, lo que tiene que ver con la salvación. Por ejemplo, si no hay caída, no hay necesidad de un Salvador, no hay necesidad de Jesús. Por lo tanto, anulan prácticamente a Dios mismo. Y es interesante, como se mencionaba, que inclusive dentro del mundo cristiano, inclusive hay algunos adventistas del séptimo día que están creyendo pues en este concepto, ¿no?, en el que ahora han agregado el detalle para explicar algunas cosas que pareciera que no pudiéramos explicar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las dataciones de algunos, no sé, de algunas rocas, por ejemplo, que mencionan que son de miles o de millones de años. Y entonces algunos han llegado, pues para no meternos en asuntos, pues vamos a decir que Dios creó nuestro mundo no en 6 días literales, sino en miles o millones de años. Y de esa manera, pues ya, apaciguamos ese golpe, ¿no?, que nos están dando. Bueno, eso se explica de otra manera con el carbono 14, ¿no? Sí, 14. Tiene otra explicación. Sin embargo, no se dan cuenta que al apagar un dardo, pues encendemos todo un bosque, porque si creemos en que Dios creó en un proceso evolutivo, bueno, tiene muchas serias complicaciones para nuestra teología. Muchas implicaciones. Sí, para la teología bíblica. Bueno, entre ellos, pues,
como dicen algunos, restamos el poder de Dios, ¿no? Que Dios no puede crear. La misma Biblia en diferentes partes dice que únicamente por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Él dijo y fue hecho. En el momento, ¿no? No que se tardó miles o millones de años. Inclusive, bueno, si nosotros vamos a conceptos lingüísticos en la Escritura, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, donde aparece en el versículo 5, fue la tarde y mañana un día. Y más adelante, versículo 8, fue la tarde y mañana segundo día. Y así sucesivamente durante todos los días. Nosotros podemos encontrar algunos elementos bien importantes. Por ejemplo, número 1, encontramos la palabra día, que en el hebreo es la palabra yom. Se ha hecho estudios exhaustivos de esa palabra y normalmente pues siempre que aparece la palabra yom con un numeral a un lado, pues se está refiriendo a 24 horas literales. No hay ninguna parte en toda la Escritura donde no vaya en esa dirección. No hay ninguna excepción. Siempre que aparece la palabra yom con un numeral, siempre se está refiriendo a 24 días literales. Y es bien interesante mencionar también aquí, dicho sea de paso, que esta combinación tardes y mañanas que aparece en Génesis capítulo 1 es la misma combinación que aparece proféticamente hablando en Daniel 8:14, donde menciona 2300 tardes y mañanas, que ya hemos estudiado en lecciones anteriores. De ahí el por qué en aquella profecía de Daniel 8:14 nosotros digamos que pues tiene que ver con días completos, ¿no? Que esos días pues finalmente se van a hacer 2300 años. Así que entonces nosotros encontramos que Yom ligado con un numeral siempre evoca 24 horas literales. Así que en realidad nosotros podemos encontrar que la Biblia tiene suficiente evidencia como para mencionar que Dios creó en 24 horas cada día, 6 días literales, ¿no? El séptimo descansó. Satanás es astuto, ¿no? Al tratar de atacar a la semana de la creación, pues en realidad está atacando el sábado, está atacando a Dios como el creador, y de esa manera, como decía el pastor Isaí, bueno, si atacamos lo que tiene que ver con la creación, pues no hay sábado, no hay mandamientos, no hay creador. Por lo tanto, nosotros quizás somos obra de la casualidad, pero no es así como la Biblia registra que sucedieron las cosas. Dios nos creó a todos nosotros, y en la semana de la creación nosotros creemos como adventistas del séptimo día que Dios creó, ¿no? En días literales de 24 horas. Muchas gracias, pastor. Ahora, por otro lado, Apocalipsis 14:6, 14:7, 9 y 12 nos invitan, pastor Isaí, a que nosotros atendamos un llamado. Un llamado. Este llamado es un llamado positivo, tiene una implicación positiva, pero un llamado también con connotaciones negativas. Y ya que todo gira en torno a la autoridad de Dios, ¿a qué se insta al pueblo de Dios en los últimos días, pastor Isaí? Sí, pastor, la invitación de Dios es que le adoremos. Y la forma de adorarle, pues es de acuerdo a lo que hemos estudiado en el día correcto. Saben, y como lo vimos la lección de la semana pasada, el Apocalipsis gira en relación a la adoración. ¿Sí? La adoración, y la invitación es adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Cuando leemos el capítulo anterior, el capítulo número 13, también vemos que el enemigo hará todo lo posible para que se adore, el capítulo 13, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El enemigo utilizará diferentes poderes para que se adore, pero en un día incorrecto. Y la lección hace una pregunta, pastor, muy, no sé si fuerte, pero sí muy interesante. ¿Adoramos a Dios o a la bestia? Cuando nosotros decidimos dejar a un lado a Dios como creador y guardamos cualquier día, estamos más bien usurpando el lugar de Dios. Estamos nosotros diciendo, no, es que no es ese día, es este. Y es lo que busca Satanás, que nosotros sigamos lo que él está buscando, que no adoremos a Dios en el día correcto. Por eso dice aquí que el día de reposo sabático,
está integrado en el mismo relato, como ya lo leímos del Génesis, sobre la creación, y se erige como la señal eterna e inmutable de esa creación. Entonces, el sábado es la señal entre Dios y nosotros. El sábado es el día en el cual nosotros lo reconocemos como nuestro creador y también lo reconocemos como aquel que es nuestro redentor, todo. O sea, el Señor es todo. Pero el enemigo ha buscado hacer esa separación. Por eso, al leer Apocalipsis capítulo 14, versículo número 7, dice así: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca o en su frente o en su mano. El versículo 10 dice que habrá una consecuencia, que en su momento le estudiaremos, pero también el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces la pregunta debe ser: ¿estoy verdaderamente adorando a Dios? ¿O estoy obedeciendo a lo que Satanás está enseñando? A lo que Satanás está invitando, está instando al mundo a hacer, a deshonrar a Dios en el día sábado y adorar cualquier otro día que no es el día establecido por Dios. Entonces, estamos en esa lucha cósmica. El centro de todo es la adoración. Pastor. Gracias, muchas gracias, Pastor Isaí. Pastor David, entonces, aquí es donde entra en juego el papel profético del día sábado, porque el día sábado hace distinción entre los que son los verdaderos seguidores de Dios y los que no lo son. Los que no lo son. Pastor David, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, nosotros vemos que por un lado se está coaccionando la voluntad de las personas para adorar en cierto día. Y por otro lado, en el capítulo 14, versículo 7, se invita a adorar al Creador. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos maneras de, acercarse a la adoración a Dios cuando se coacciona y cuando se invita, Pastor? Sí, muchas gracias, Pastor Francisco. Este es un elemento sumamente distintivo que enseñamos como Iglesia Adventista de Séptimo Día. Por eso en otra ocasión decíamos que el mensaje de los tres ángeles es la identidad que tenemos como Adventistas de Séptimo Día. Hay elementos, temas que pareciera que únicamente nosotros enseñamos, defendemos, predicamos ante otras instituciones religiosas cristianas inclusive. Así que, como ya mencionaba el pastor Isaí, como estuvimos viendo la semana pasada, pues el punto central entre el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, tiene que ver con la adoración. Es por eso que Apocalipsis 14:7 es un llamado a adorar al verdadero Dios. ¿Y quién es el verdadero Dios? Lo menciona en términos inequívocos: el Creador. Y por consiguiente, nosotros encontramos en Apocalipsis 13, en diferentes repetidas ocasiones, como ya mencionó el pastor Francisco, inclusive también en Apocalipsis 14:9, que se nos invita o se nos hace una exhortación para que no adoremos a la bestia. Sí, y es por eso que en el tiempo del fin, como menciona el autor de la lección, o adoraremos al Dios verdadero o adoraremos a la bestia. Y otro elemento en común que está incluido aquí, que se deja ver en Apocalipsis 13 y 14, tiene que ver precisamente con un día de adoración. ¿A quién se va a adorar? ¿Al Dios verdadero o a la bestia? ¿Y en qué día se va a adorar? ¿No? Claro, esto tiene implicaciones más profundas. Tiene que ver también con el carácter de Dios o tiene que ver con un carácter satánico en nuestras vidas. Si vamos reflejando la imagen de Dios en nuestras vidas nuevamente, o estamos reflejando la imagen de Satanás, haciendo acciones indebidas, persiguiendo al pueblo de Dios, renegando y rebelándonos en contra de Dios. Pero esos elementos, pues quizás los dejaremos para otro momento. Pero en esta semana estamos hablando de lo que tiene que ver con el día sábado. ¿En qué día adoraremos? Y en Apocalipsis 13, Apocalipsis 14 se habla acerca de eso, como el sello de Dios, como la señal de Dios, que repito, tiene implicaciones más profundas. Ahorita únicamente mencionamos el día, que tiene que ver con el sábado en este caso. Así que, como decíamos ya, Satanás es astuto, busca la manera
de anular lo que tiene que ver con la persona de Dios, lo que tiene que ver con Dios como el creador, lo que tiene que ver con la semana de la creación, y todo esto posiblemente para atacar el día sábado, porque el sábado es la señal, es la bandera, es el sello, ¿no?, que tiene que ver con el pueblo de Dios, con Dios como nuestro estandarte. Así que el verdadero problema también, como dice el autor de la lección, en los últimos días, pues tiene que ver con nuestro amor y nuestra lealtad por Jesús. Nosotros encontramos en la Biblia que amamos a Dios guardando sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. De tal manera que también encontramos que podemos el amor también nos ayuda a que podamos ser leales a Jesús. ¿Y cómo vamos a ser leales a Jesús? Pues guardando sus mandamientos, siendo obedientes a los mandamientos de Dios. Los mandamientos, como ya mencionábamos en la sección anterior, pues tiene que ver con la base, ¿no? Tiene que ver con lo que Dios va a utilizar como elemento crucial en el juicio, donde finalmente se decidirá, ¿no?, quién está de parte de Dios y quién lamentablemente está o estuvo de parte del enemigo de Dios. Ojalá que podamos tomar decisiones correctas a favor de Jesús y de esa manera podamos ser fieles, leales seguidores de Dios. Amén. Gracias, pastor. El llamado que se nos hace en Apocalipsis es un llamado a tomar decisiones teniendo en cuenta la eternidad. La obediencia a la adoración en el día sábado, ¿qué es lo que los motiva? Dice el comentario de la lección: la fe de Jesús llena su corazón y cada aspecto de su vida. La razón por la que adoran es porque reconocen a Jesús como la última autoridad en sus vidas. Y nuestra oración es que esa pueda ser una realidad en nuestra experiencia. Quédate con nosotros, en un momento volvemos para concluir con este interesante estudio. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Acuérdate del día de sábado para santificarlo, dice el mandamiento. Y en el tiempo del fin, el pueblo de Dios tiene que recordar el día sábado. ¿Por qué? Porque en el día sábado nosotros encontramos una definición más o una representación de la justificación por la fe. El sábado es algo que el Señor nos da no porque nosotros lo merezcamos, sino porque nosotros lo necesitamos. ¿Qué nos recuerda el sábado? ¿Qué recordamos cada sábado que nosotros nos reunimos con nuestros hermanos en la iglesia, adoramos juntos, cantamos juntos? ¿Qué celebramos, pastor, el día sábado? Hace un momento detrás de cámaras platicábamos, pastor, que cómo se mide un año, porque la tierra da vuelta al sol. Se mide un mes porque pues, la tierra le da vuelta a la luna. Y la semana, ¿cómo podemos medir la semana? Cuando cada sábado volvemos al Creador. Amén. Regresamos a la creación, y es que el sábado debe ser un día de refugio, y es un lugar de refugio. Sí, Señor. Y como lo leímos en la lección de escuela sabática, cada séptimo día el palacio celestial de Dios desciende del cielo a la tierra, y el Señor nos invita a la gloria de su presencia durante este periodo de 24 horas para pasar un tiempo de íntima comunión con Él.
estamos hablando que 144 horas, o sea, de 6 días, nos metemos en nuestras actividades, en este mundo, ¿sí? De trabajo, en diferentes labores, pero 24 horas estamos ante la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué necesitamos guardar el sábado? Porque es una forma de restaurar nuestra relación con Dios, que aunque lo hagamos en la semana, no lo podemos hacer como lo hacemos en este día que Dios bendijo, reposó y declaró santo. El Salmo 92, pastor, es un cántico para el día de descanso, para el sábado. Y el salmista presenta, ¿no?, en el versículo número 4, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. El sábado es un día de regocijo. El versículo 5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, menciona el versículo número 8. Pero el versículo 10, el salmista dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Entonces, el sábado es un día de restauración. Es un día en el cual recobramos fuerzas. Vuelvo a reiterarlo, 24 horas Dios nos ha pedido que estemos ante su presencia. 144 horas estamos en nuestras actividades. ¿Te das cuenta? Por eso, para el salmista será un día de refugio, más bien es un día en el cual habrá fuerzas, será ungido con aceite fresco. Incluso el versículo 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces el sábado es un día de renovación espiritual y por eso lo necesitamos. Y es tan importante para el tiempo del fin. Todo el mundo debe de saber que este día es el día de reconocer a Dios como Creador. Es un día tan especial que podemos estar salvos, ¿sí? Y leía finalmente, pastor, aquí algo muy, muy bueno que el autor dice de la lección. El sábado nos recuerda cómo desarrollar el carácter mediante una relación con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Gracias a Dios por el sábado, que es tan importante ahorita que tenemos la libertad de hacerlo. Bendito sea Dios por ello, pero recuerde que en el contexto del primer ángel, todo el mundo debe de saberlo. Necesita adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar para encontrar ese lugar de refugio, ese lugar de renovación, ese lugar donde podemos disfrutar de la presencia del Señor. Muchas gracias, Pastor Isaí. Pastor David, nosotros encontramos entonces en la Escritura que el sábado es como el pivote, pastor, que lleva al creyente a mirar hacia atrás a la creación de Dios en el Génesis y que también lo proyecta hacia el futuro, hacia ese descanso que finalmente el mundo entero disfrutará cuando el Señor nos libere del pecado y del enemigo de las almas, Pastor David. Exactamente, Pastor Francisco, qué hermosa experiencia nosotros vivimos cada semana. El sábado, por eso decíamos hace un momento, es el eslabón eterno, porque nos lleva hacia atrás, ¿no?, al Edén mismo, y nos lleva también hacia el futuro, a la tierra nueva, a los cielos nuevos y tierra nueva que serán recreados, ¿no?, para nosotros como seres humanos. Es por eso que aquí el autor judío Abraham Heschel se refiere al sábado como un palacio en el tiempo. Me encanta esa expresión. Yo la había leído ya con el pastor Mark Finley en uno de sus libros hace tiempo y siempre me ha encantado esta expresión. Cada séptimo día el palacio celestial de Dios desciende del cielo a la tierra y el Señor nos invita a la gloria de su presencia durante este periodo de 24 horas para pasar un tiempo de íntima comunión con Él. Es interesante, como podemos ver en algunas citas de la Escritura, también en Isaías, en Pedro, Apocalipsis 21:1, nosotros desde estos momentos que estamos apartando este día de reposo, sábado, 24 horas para Dios, nos estamos preparando para la tierra nueva, para aquel descanso eterno en el cual el Señor nos permitirá a todos sus hijos pues participar.
Yo no sé, por ejemplo, si a algunos de ustedes les gustan las vacaciones. El Señor nos invita a que podamos tomar vacaciones cada semana. Imagínense ustedes, cada semana Dios nos invita a que tomemos un día de vacaciones y ese día es el sábado. Durante los demás días de la semana, como ya decía el pastor Isaí, pues nosotros tenemos suficiente tiempo para nosotros mismos, ¿no? Para el trabajo, economía, nuestros bienes materiales. Pero el sábado es un día de descanso, de vacaciones, en el que nos encontramos con Dios, y al nosotros estar pues participando del sábado semanal, nosotros al mismo tiempo nos estamos preparando para aquel momento en el cual tendremos el sábado eterno, el descanso eterno con Dios, como decía el pastor Francisco, donde finalmente pues el pecado ya no existirá más, donde ya no habrá llanto, dolor, muerte. Yo no sé si les ha sucedido que cuando se están acabando las vacaciones, de pronto alguno dice, hay que regresar a nuestra realidad, ¿no? Y regresamos a la realidad, ajetreo de trabajo, de escuela, de tantas otras cosas. Eso es lo mismo que sucede con el sábado. El sábado es extraordinario. El sábado es como un oasis, pues, durante toda la semana, tanto trabajo, y el sábado semanal un oasis, estar con nuestros hermanos en la iglesia, adorando a Dios, cantando himnos, escuchando sermones, es un oasis. Pero lamentablemente, pues, termina el sábado y regresamos a nuestra realidad. Pero saben que este descanso eterno, este sábado eterno, pues llegará el momento en el cual pues todo lo que estamos experimentando ahora de un mundo de dolor, sufrimiento, muerte, pecado, finalmente se terminará. Y entonces iremos a la realidad que Dios tenía para el ser humano desde el principio. El ideal, el original que Dios tenía pensado para el ser humano para que viviera por la eternidad. Es entonces que desde ahora que nosotros participamos cada semana guardando el sábado, en comunión con nuestros hermanos, en un lugar de adoración, nos estamos preparando para aquel momento en el cual adoraremos a Dios por toda la eternidad, y también en comunión con hermanos de diferentes partes del mundo y de diferentes tiempos inclusive. Imagínense aquel día extraordinario en el que todos nos podamos reencontrar para adorar a Dios por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Hermoso, hermoso. Gracias, Pastor David. Queridos, estamos llegando al final de esta lección y quiero pedirle al pastor Isaí, pastor, 3 elementos que deben resaltar los maestros de escuela sabática después de estudiar este interesante estudio, de esta interesante lección. Gracias, pastor. Hermanos, maestros, número 1, este es un mensaje muy importante. El sábado es el toque de queda, ese es el eslabón eterno. Tiene una importancia. Por eso, hagamos énfasis, que el sábado tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con la adoración y es crucial en este conflicto cósmico. Número 1. Número 2, decida adorar a Dios. Guarde bien el sábado. Literalmente, son 24 horas que usted puede aprovechar con el Señor. Disfrútelo, disfrútelo. Y número 3, como iglesia, prediquemos este mensaje, porque tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que Dios pueda bendecirnos, porque lo amamos, porque decidimos en el libre albedrío obedecerle, no por obra, sino por lo que Él ha hecho por nosotros como Creador, y que este mensaje pueda ser de gran bendición para muchos, de tal manera que el pueblo de Dios siga creciendo y muy pronto reinemos con Él en la patria celestial. Amén. Muchas gracias, Pastor Isaí, por acompañarnos en este estudio. Y Pastor David, ¿qué debiéramos resaltar de este estudio a manera de conclusión? Sí, Pastor Francisco, esta semana ha sido extraordinaria, pues hay que recordar que el sábado pues nos lleva a la creación y por ende al Creador. Nos recuerda que nosotros no somos obra de la casualidad, que no estamos en este mundo sin sentido y sin propósito, sino que Dios es el que nos ha creado y por lo tanto tenemos un sentido de vida, por lo tanto tenemos un propósito en la vida que tiene que ver con adorar a Dios, que tiene que ver con vivir con Dios por la eternidad. También hay que recordar que Satanás no está contento con todo eso, con que adoremos al Dios verdadero, y por lo tanto va a buscar maneras en las que podamos ser engañados a través de filosofías como estuvimos viendo, y quizás a través de algunas otras formas
más astutas, quizás más pequeñas, imperceptibles, ¿no? Con que no vayamos, no nos reunamos un sábado en algún grupo, en alguna iglesia donde podamos adorar a Dios. Posiblemente llegan visitas a nuestro hogar y ya no pudimos reunirnos a adorar a Dios. Posiblemente algunos elementos que tengan que ver con la educación. ¿Qué más da si me voy un sábado a la escuela? ¿Qué más da si me voy un sábado a trabajar? Elementos que parecieran pues menores, que van menguando nuestra fe y que a la larga finalmente nos pueden apartar de Dios, porque nos están apartando de verdades como tiene que ver con los mandamientos de Dios y con el sábado. Así que estemos alertas ante los engaños de Satanás, y por lo tanto finalmente pues hay que darnos cuenta que el sábado hoy y siempre ha sido elaborado para el ser humano, para que podamos estar en comunión con Dios, para que podamos adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Así que apartemos cada semana ese tiempo sagrado para que podamos disfrutar en la presencia de Dios y de esa manera prepararnos para cuando lo hagamos por toda la eternidad. Amén. Muchas gracias, Pastor David, por acompañarnos esta semana en el estudio. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que recordar que el propósito del sábado es llevarnos, recordarnos nuestro Creador. Hay un pensamiento con el que quiero concluir esta lección, aparece ahí en el estudio. Deseo a todas las gentes, página 342. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. La verdad os hará libres y Cristo es la verdad. El propósito del sábado, como decíamos hace un momento, es conectarnos con nuestro Creador, recordarnos de que Él viene muy pronto y que Él vendrá para recoger, para reclamar a su pueblo como suyo. Mientras eso pasa, seamos leales a Dios, observando el sábado como Dios manda en su palabra. Que el Señor nos bendiga y que esta experiencia sea una experiencia cada vez más renovadora, una experiencia que anticipe con alegría, con gozo, la llegada de ese ser amado, como cuando alguien se ha ido de viaje. Bueno, el sábado el Señor viene a nuestro encuentro, pero nosotros, como adventistas del séptimo día, esperamos que ese encuentro final llegue muy pronto y podamos encontrarnos con Jesús para nunca más separarnos de Él. Mientras eso pasa, que el Señor nos bendiga y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.